Decía, fíjense ustedes conceptualmente, si yo al inicio del año tengo este volumen de agua embalsada, que son 50, 70 hectómetros cúbicos, voy a ir avanzando. La diferencia entre estas dos curvas es la cantidad de agua que yo tengo en el embalse. Voy a ir avanzando hasta que en el mes de diciembre, prácticamente, este, hasta que el mes de diciembre voy a tener esta diferencia es cero. O sea, el embalse, digamos, se ha secado, ¿no? No se ha secado porque siempre hay agua, pero el volumen de regulación disponible es cero, porque acá lo que estamos analizando no es el volumen de todo el embalse, sino el volumen de regulación. Y a partir de ahí, como empieza a llover más, tenemos más, fíjense la pendiente de esta curva de volúmenes acumulados, es muy grande, empieza a embalsar el agua, hasta que tiene el pico de embalse acá, y termina con este valor que es igual, digamos, al del año. Porque nosotros acá estamos considerando que todos los años son iguales con esa dada garantía. Y fíjense que entonces la suma de esta diferencia entre las dos curvas originales y esta diferencia es lo mismo que esto, a ver si puedo dibujarlo acá. La pluma. Acá está, lo veía. Este valor es igual a esta flechita. Y esos dos valores es igual a esta flecha inicial, que es como desplazar también mi curva también de aporte hacia abajo, hasta hacer la tangente en este punto, y la distancia entre las dos curvas desplazadas es el volumen necesario de regulación. Por eso otros años yo le hacía la pregunta, ¿cómo se puede encontrar el volumen necesario de regulación? Y había como 7 opciones, una tomando el máximo déficit, el máximo superávit, en valores absolutos y sumándolo, que es lo que hemos visto en la planilla. Otro es desplazando la curva de aporte hacia arriba hasta hacer la tangente y ver la mayor separación. Otra es desplazando la curva de aporte hacia arriba hasta hacer la tangente y ver cuál es la mayor separación. Perdón, eso ya lo dije. Desplazarla hacia arriba hasta hacer la tangente y desplazarla hacia abajo hasta hacer la tangente y cuál es la separación entre las dos. La otra es dejar la curva de aporte quieta y moverla de demanda. Es lo mismo algebraicamente que lo que estamos haciendo acá. Acá lo que habíamos hecho en los máximos valores, donde encontraba yo este valor de 89, y luego yo tengo acá las curvas desplazadas, ¿no? Cómo he desplazado las curvas es una cuestión para poderlo hacer al gráfico. Esto que hemos hecho para un valor anual, ¿no es cierto?, de caudales para un embalse, es lo que también tenemos que hacer o podemos hacer si lo queremos para la cisterna de nuestra casa o de una empresa. Fíjense acá, yo tengo un aporte de agua constante de 10 metros, bueno, no me acuerdo qué unidad están estos, y tengo una demanda variable, que si nos fijamos empieza a las 5 de la mañana hasta las 17, después empieza a bajar. Es una industria, básicamente, que tiene un ciclo diario. Entonces, yo tengo que lograr guardar el agua que me permita en estos momentos que tengo un pico de consumo mayor que lo que me provee el sistema, que puede ser el ASAT o cualquier proveedor, a los efectos de poderlos usar. Entonces, ¿eso qué hago? Calculo los volúmenes, acá en este caso las columnitas serían los volúmenes para ambos casos, construyo las acumuladas, y ahí yo ya estoy sabiendo que esta menos esto
es el valor que voy a tener, o como en este caso desplazándola, fíjense, la curva azul es que es la curva esta de volúmenes de aportes acumulados desplazadas hacia el objeto. Entonces, este valor es mi volumen necesario de regulación. Fíjense ustedes algo que es interesante y que lo tengan siempre claro. Como las curvas de aporte, lo que vimos al principio, vienen a ser, serían las integrales, las curvas de volúmenes, perdón, serían las integrales, las curvas de caudales. ¿Qué me significa? Esa que si yo tengo un caudal de aporte uniforme, su integral, ¿qué es? Una recta, pero con una dada pendiente, que es esta curva verde. Yo tengo entonces acá un caudal. Olvídense de este inicio, que es un error del gráfico, pero yo tengo una curva, un caudal de aporte uniforme. Entonces, ¿qué es su integral? Una recta con una dada pendiente. Donde la pendiente, ¿qué es? Es justamente el caudal en una escala angular, el caudal instantáneo. Lo mismo pasa con mi curva de aporte, que si bien tiene una variación, ustedes fíjense que esa variación también son rectas, ¿sí? Porque la integral de valores, porque es un consumo escalonado. Si yo hubiera tenido el consumo de caudales con una pendiente, ahí me daría una curva. Fíjense acá donde tengo este escalonado, recordemos cómo era, esto escalonado, podría parecer casi una curva. Entonces tenemos esta parte que no es una curva, son parte, digamos, de un polígono, son tramos rectos, o sea, no corresponde a ser una curva porque tengo escalones. Eh, entonces, no se olviden nunca que yo acá puedo ver siempre la tangente a la curva esta en cada punto es mi caudal instantáneo, en la escala que corresponde. O sea que con la curva de volúmenes acumulados, yo tengo las curvas de caudales implícitas. Pues, y esto es lo que les decía, he trabajado desplazando la curva esta hacia arriba, o también puedo desplazar esta curva para abajo. Era para mostrar nada más esa posibilidad. Este es otro ejemplo, donde si se fijan, a pesar que son escalonados, pero haber tantos escalones, ya me parece una curva, la curva integral, la de volúmenes de demanda acumulada. Hay varios ejemplitos, pero veamos este, que es interesante porque yo planteo primero una regulación diaria. Tengo caudales, bueno, estaba por hora, caudales de aporte, volúmenes de aporte acumulado, y tengo los valores de demanda. Bueno, ya estoy viendo que acá le está faltando, digamos, las leyendas, pero las columnitas celestes son los aportes, que es un aporte uniforme, constante, de 11,5 metros cúbicos hora. Y las rojas son las demandas, que van variando. También acá estamos hablando de la posibilidad de una fábrica. Entonces, cuando yo hago la curva de aportes, de volúmenes de aporte acumulado, la integral, esta que es una cuestión horizontal, constante, se me transforma en una recta con una dada pendiente. Cuando hago la de los demandas, se me transforma en este polígono, que tiene pendientes variables cada tramito.
en función de esta variación. Y esta curva azul es la diferencia entre ambas curvas de aporte. En este gráfico, bueno, tenemos a la izquierda está, en este eje, el eje principal, están los caudales. A la derecha están los gráficos de, digamos, es la escala de volúmenes. Y el cero está acá. O sea, no está marcado el eje, pero ahí está el eje cero. Por eso vemos que los volúmenes acumulados, fíjense, se hacen cero cuando se cruzan ambas curvas. Bueno, era sacando los caudales que metí un poco de ruido visual. Ahora fíjense, yo tengo que mi demanda es mayor que mi aporte, mi demanda acumulada. Si vamos a la tablita, justo 34, bueno, pero igual ya lo podemos ver, que a las 23 horas, justo el de 24 quedó ahí abajo, no se ve, pero a las 23 horas ya tengo 363 metros cúbicos de demanda acumulada contra, son hectómetros cúbicos, perdón, no metros cúbicos, contra 264 de aporte. ¿Qué me dice esto? ¿Qué tamaño tengo que tener yo el embalse para poder satisfacer esa demanda, esta demanda, con este aporte? ¿De la quién? Diferencia? No. Esta diferencia. Esto me indica que tengo más necesidad de agua de la que tengo disponible. Así yo hago un embalse enorme, no el volumen de regulación mínimo debiera ser esta diferencia, ¿no es cierto? Este valor más este valor. O sea, las diferencias entre los dos. Pero lo que pasa es que no voy a tener agua, porque tengo un volumen de demanda mucho mayor que el de aporte. No, mucho, bastante, ¿no? Significativamente. Y el embalse, eso es lo que hace, no inventa agua. Lo que hace es regular, transformar. Yo la tengo que tener al agua en algún lado para poderla guardar, transformar. O sea que así como el embalse no es el causante de las inundaciones, porque todas las inundaciones que transitan un embalse, si ustedes aplican el método simplificado, el método de Poole, que vieron con el ingeniero Lazarte, ven que el hidrograma de salida siempre tiene un pico menor, o puede ser mucho menor o apenas menor, pero siempre es menor que el de entrada. O sea, no produce un embalse en una inundación, sino que atenúa una inundación que se produce naturalmente. Sale del embalse, entonces la gente por ahí dice, oh, que el embalse va a producir la inundación. Tampoco un embalse, cuando no tenemos agua, si lo hacemos más grande, podemos solucionarlo. Tenemos que tener agua. A veces la solución viene como lo vamos a ver acá. Así como cuando veíamos los distintos tipos de regulación, veíamos el tipo de regulación plurianual. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, guardamos los años húmedos para los años secos, por eso requiere un volumen de embalse más grande? Acá nosotros vamos a transformar, como ejemplo, esta regulación diaria en una regulación semanal. ¿Por qué? Esta provisión, esta demanda, hemos dicho que tiene tipicidad de una industria. Vamos a suponer que es una industria que trabaja de lunes a viernes. Entonces, yo durante el día sábado y domingo no voy a tener consumo, pero sí voy a tener aporte. Son hipótesis, ¿no es cierto? Pero bastante reales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, voy a ver si guardo el sábado y domingo el agua para poder usar lo que me está faltando durante la semana, lo puedo guardar. Y entonces, repito esa planillita que habíamos visto para el lunes,
Lo repito para el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, donde lo que hago variar que el sábado y domingo no tengo esos consumos. Ahí está la planillita. Y acá le he puesto grande para que podamos leerla, ¿no es cierto? Está de todas formas en la presentación, pero le he puesto para el día domingo. ¿Por qué? Para mostrarle cómo se ha modificado para el día domingo la demanda de agua. Esta columna, bueno, le falta el encabezado, esta columna era la de la demanda, 2 metros cúbicos segundo. Cuando teníamos antes, momentos en que teníamos algo así como 15, ¿cuánto era? Acá 40. Fíjense, de lunes a viernes tenemos máximo de 40. Bueno, hemos puesto que la industria, bueno, tiene, qué sé yo, torres de enfriamiento, tiene necesidad de limpieza, lo que fuera, de los domingos. Entonces tenemos un consumo los sábados y domingos, pero mucho menor. Entonces, si nosotros hacemos las curvas de caudales de aporte, la curva, el diagrama de columnas, de barras, tenemos los en azul, el constante, el aporte de agua. Que esto seguramente ha habido un embalse arriba que me ha permitido hacer esto, o está a la vera del Paraná y tengo una bomba ahí que me saca. Y esta es la demanda de la industria, variable durante todos los días y con un valor bajo, pero constante el fin de semana, o la que fuera, ¿no es cierto? Este también está hecho para... Esos serían los volúmenes. Y acá está la acumulación. Aportes, ¿sí? Es una curva que es una recta, básicamente, una recta con una pendiente uniforme. Y acá tengo las variaciones diarias de los días de semana y luego una recta con una mucha menor pendiente, porque no sé si se acuerdan que la demanda en sábado y domingo, esto sería sábado y domingo, era 2 metros cúbicos segundo y el aporte era 11,5. Las pendientes de estas rectas son las que me están dando ese valor de caudal. Y acá he dibujado la diferencia entre ambas, que fíjense, tiene un valorcito acá positivo. Desgraciadamente, no sé por qué en la transparencia se me ha borrado el eje de las X. Este valor positivo acá, a este pedacito, y de acá ya son todos valores negativos. O sea, el día lunes yo todavía tengo en algún momento un excedente porque, bueno, empieza a trabajar el lunes. Primero a partir de esto empieza a 0 horas y empieza a trabajar a las 8 de la mañana, qué sé yo, pero a partir de ahí son negativos. O sea, estos son los valores que yo debería tener, digamos, acá está, repito, a ver si lo dibujo, porque si no puede prestarse. Ingeniero. Eso es horizontal, es el eje de las X. Y perdón, un segundito más. Y fíjense que acá, ¿qué significa? Los dos llegan, o sea, el volumen de aporte acumulado de demanda y de demanda son los mismos. O sea que sí puedo cubrir en una regulación semanal esta industria. Sí. Justo sobre eso. O sea, ¿el problema se resuelve cuando yo puedo llegar a que sean la misma? Claro, exactamente. O que la curva de aporte siempre me dé un valor superior. Ahí tengo un excedente, no me importa. Pero como mínimo tienen que ser iguales. Esto hemos hecho una regulación semanal. Yo he elegido un poco los números para que cierren así, ¿no es cierto? Pero esto mismo se puede hacer si fuera una industria estacional, por ejemplo, bueno, las industrias cítricas, ¿no es cierto?, que trabajan no todo el año, pero tienen un pico que debe ser en esta época hasta septiembre posiblemente, y luego están, digamos, bajan mucho el ritmo, solo hacen algunas tareas, digamos, de empaque, esas cosas. Podemos hacer que esta regulación sea
estacional sería en ese caso. Estaríamos cubriendo 2 estaciones, invierno y primavera, por ejemplo. Digamos, pero el agua está, porque existe este aporte, ¿no es cierto? Si no lo tuviera, si yo tuviera que, por algún motivo me dicen, no, pero el sábado, como la gente se toma licencia, deja de trabajar y esto viene así, volvamos a punterito. Pasa que la pluma está tan finita que no la encuentro. Ahí está. El sábado me dicen, no, estos dejan de trabajar y vienen. Sería horizontal, está mal dibujado. No lo veía. Bueno, ahí. Y ahí tuviera esa diferencia, entonces tampoco podríamos decir de que se cubre. Pero como tenemos, si tuviéramos esta diferencia, pero como no la tenemos, estamos pudiendo hacer la regulación. Entonces, así hemos visto cómo básicamente es el mismo procedimiento para hacer una regulación diaria, dicho la cisterna, una regulación semanal para proveer a una industria, o una regulación anual, que es la que hemos visto, la primera, la del embalse. Bueno, ahí están todos los... Ingeniero, en sí, el caso de que el aporte sea muy mayor a a la demanda, ¿no pasaría lo que usted decía de lo que pasaba en los diques, que a veces dicen que por el dique es que se hace la inundación? a ver, ustedes en el práctico cuando, digamos, en la presentación, le comentaba a alguien cuando empezábamos temprano la clase, hasta que empiece la clase, normalmente lo que nosotros hacemos es el diseño de un embalse, o sea, cuáles son los niveles que hay en cada embalse y cómo se los determina y cómo se calcula y cómo se verifica. Esta vez vamos a trabajar básicamente con la verificación, que es un embalse que es Escava. En Escava ustedes saben de que ha habido hace unos años un problema justamente de una creciente, ha habido inclusive un sobrepaso sobre la presa que ha hecho que